Bien, vamos a partir esta sesión motivando un poco uno de los documentos más importantes para la profesión y que marcó en mucho la manera en que se hace macroeconometría, entre comillas, y es lo que se llama la crítica de Lucas. Probablemente han escuchado hablar de ella, probablemente eh, eh, tengan alguna idea respecto a lo que es. Y lo que vamos a hacer ahora es pasar a, ojalá, precisarla un poco más, motivarla de una manera un poco más sencilla y obviamente ustedes van a tener que también eh, leer el documento este. Eh, la idea es más o menos la siguiente. Como hemos visto en la anterior vez, muchas veces cuando nosotros tenemos agentes que son forward-looking, como es el caso, por ejemplo, en el ejemplo de este el modelo de Kagan, en el que teníamos expectativas racionales, o en el caso extremo de un modelo determinístico, previsión perfecta, lo que ocurría es que para describir la serie, o para describir la variable de interés, en este caso P sub t, que era una función de la variable exógena, entre comillas, o la variable de política, digamos, la ecuación de diferencia que teníamos era una ecuación de diferencia en la que el P sub t del día dependía del P sub t mañana. Y esto ocurre muchas veces, no solo en este caso, sino ocurre en casi todos los casos en los cuales tengamos agentes racionales. Entonces, por ejemplo, el consumo de hoy día va a depender o la utilidad marginal del consumo de hoy día depende de la utilidad marginal del consumo mañana. ¿Por qué? Porque la gente, cuando está decidiendo cuánto consumir hoy día, tiene que tomar en cuenta que hay un conflicto, y el conflicto que tiene es un conflicto con sí mismo. El conflicto es que si hoy día se dedica a la fiesta y hoy día se dedica a consumir todo y por lo tanto no ahorra mucho, esto va a tener consecuencias para cuánto va a poder consumir en el futuro. Entonces, todo agente adulto, entre comillas, se da cuenta que sus acciones tienen consecuencias intertemporales, que lo que haga hoy día va a afectar sus posibilidades de cosas que pueda hacer mañana. Y por lo tanto, en muchos casos vamos a encontrar que la variable de interés, digamos, en este ejemplo genérico y sub t, va a depender de lo que ocurra con la variable del siguiente periodo. Acá estoy asumiendo que ni siquiera hay incertidumbre para hacer las cosas y la matemática simple. Y depende de una variable, entre comillas, exógena, esta variable x. Entonces, esto asumamos que es así y asumamos que este delta es menor que uno. Como este delta es menor que uno, lo que quiere decir es que si yo expresase yt más uno en función de yt, es decir, dividiese esta expresión por delta, me va a quedar que el coeficiente asociado a yt, es decir, el rezago de yt más uno, va a ser uno sobre delta, y como es uno sobre delta va a ser mayor que uno. Y como eso es mayor que uno, hemos visto que en los casos en los que eso ocurre, lo que necesitamos para poder resolver este sistema es utilizar operadores de adelanto y no operadores de rezago, que es exactamente lo que habíamos derivado cuando mostrábamos el caso de un proceso autorregresivo de primer orden, por ejemplo, en el que teníamos que la raíz era mayor que uno, y también en el ejemplo que mostramos cuando veíamos el modelo de Kagan, ¿no es cierto?, en que teníamos que resolver esto hacia adelante y acabamos con un agente que era, llamamos forward looking, o un agente que miraba hacia adelante. Entonces, lo que tenemos en este caso es esta característica, esta variable, perdón, esta ecuación que nos caracteriza cómo Y se termina hoy día e depende del Y en el siguiente periodo. Entonces, como hemos hecho la anterior vez, a la bruta, digamos, podríamos simplemente agarrar y decir, bueno, en lugar de Y más uno, colocar esta misma ecuación, pero llevada un periodo adelante. Por lo tanto, eso va a ser delta por xt más uno más delta por yt más 2. Pero yt más 2 lo podemos colocar como xt más 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, entonces, al final, exactamente igual a lo que habíamos visto antes, el y hoy día va a depender de la trayectoria futura de todos los x, ¿no es cierto? Y, obviamente, como este delta es menor que uno, pero positivo, va a depender de manera más importante de lo que ocurra en el futuro reciente y de un modo un poco menos importante con lo que ocurra en un futuro más lejano, porque como delta elevado a la j va a ir decreciendo con j, entonces cuánto afecte cuál sea el valor de x en 20 periodos adelante va a ser menos importante para determinar y que le ocurra a x 5 periodos adelante, por decir algo. ¿Ok? Entonces, esta es la manera genérica en la cual nosotros estamos resolviendo esto. Esto es lo mismo que decir, por ejemplo, el precio de una acción depende del valor descontado de sus dividendos, o lo que hemos visto antes, el nivel de precio hoy día depende de lo que los agentes esperan que sea la política monetaria en el futuro. ¿Sí? O también podría ser, por ejemplo, la inversión hoy día o el ahorro hoy día depende, por ejemplo, de la secuencia de impuestos que nos van a cobrar por, por
por los ingresos o por el ahorro, por la inversión, etcétera. ¿Ok? Bueno, esta es la manera entonces teórica y abstracta en la cual determinamos cómo se ve Y en función de lo que vaya a pasar en el futuro. Obviamente lo que queremos ahora es resolver este problema. Y para resolver este problema necesitamos saber cuál es la manera en la que las X se generan. Supongamos por ahora entonces un modelo simple en el cual asumimos que los X en cada periodo dependen del X del periodo anterior. Entonces había una regla, por ejemplo, en que los impuestos hoy día dependían de ρ veces el impuesto del periodo anterior. ¿Sí? O las distorsiones hoy día dependen de ρ veces las distorsiones del periodo anterior, o la política monetaria hoy día depende de ρ veces la política monetaria en el periodo anterior. Entonces, este ρ nos determina la persistencia de la política. Y asumamos, no es crucial hacerlo, pero asumamos que el ρ es estrictamente menor que 1. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces, si es que el ρ está entre 0 y 1, y el ρ es menor que 1, sabemos que el valor de x, j periodos adelante, expresado en función del x hoy día, puede sustituirse sucesivamente y llegar a la expresión que esto va a ser simplemente ρ a la j veces x sub t. ¿Y por qué esto es importante? Porque si nosotros quisiésemos determinar cómo se va a fijar y hoy día, necesitamos saber cómo se determinan los x en el futuro. Y si los x en el futuro se determinan como una función solamente de lo que pasa hoy día, entonces recursivamente yo puedo sustituir en lugar del xt más jk, sustituir el ρ a la j xt más j. Si hacen eso entonces, lo que va a ocurrir es que ustedes ahora pueden, en lugar del xt más j que estaba en la expresión de acá, colocan ρ a la j xt. Y finalmente entonces podemos expresar todo en función del xt nada más. Y como el xt no depende de j, xt puede salir de la sumatoria y me queda simplemente xt por la sumatoria de delta por ρ todo elevado a la j. Como el delta está entre 0 y 1 y como el ρ está entre 0 y 1, delta por ρ también va a estar entre 0 y 1. Por lo tanto, esta sumatoria infinita va a converger simplemente a 1 sobre 1 menos delta ρ. Y por lo tanto, entonces llegamos a la conclusión de que si es que los x se determinan de este modo, los agentes entonces saben que el x, j periodos adelante, va a ser una función determinística del x hoy día. Como observan el x hoy día, entonces ellos pueden simplemente anclar cuál va a ser el valor de y hoy día como una función del x hoy día. Sabiendo implícitamente de todos modos que, desde un punto de vista fundamental, el y hoy día depende de lo que los agentes esperan que ocurra en el futuro, en todo el futuro, en la secuencia futura de eventos de las x. Pero si tiene una manera de poder proyectar cuál es el valor de x en el futuro en función del x hoy día, entonces utilizan esa información para tener una relación, que es lo que vamos a llamar después la policy function, cuando hablemos cuando introduzcamos programación dinámica, y sub t va a ser una función, en este caso determinística, de x sub t. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces tenemos una manera de poder decir esto, cómo y va a reaccionar a x. ¿Ok? Quiero que vean un minuto cómo es esta expresión. Esta expresión nos dice cómo se relaciona y con x. Y depende de dos parámetros. Depende del delta. El delta es la manera en la que se determina desde un punto de vista fundamental cómo y evoluciona en el tiempo, pero también depende del ρ. Y el ρ era el parámetro asociado a la ley de movimiento de esta variable que llamamos una variable de estado o una variable exógena. Y por lo tanto, entonces, la manera en que y se relaciona con x no es independiente de este ρ o no es independiente de la manera en que x se genera. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, acá, si tenemos agentes que son forward-looking, es imposible determinar el comportamiento de y hoy día de una manera independiente al proceso que gobierna cómo se genera x. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Por lo tanto, entonces, si es que tomamos esto de este modo, una cosa que es muy importante de hacer es que supongamos ahora que como en el anterior caso, el Y era el nivel de precios y X era la oferta de dinero, la política monetaria. O por ejemplo, en el ejemplo que estaba poniendo antes, esto es inversión y el X es impuestos, por decir algo. Supongan ahora que ustedes llegan al gobierno y deciden que quieren hacer las cosas distintas a como las hacía el gobierno anterior y por lo tanto deciden cambiar su política, deciden cambiar permanentemente la manera en la que X se genera. Los agentes racionalmente debiesen entender que ahora lo que ha ocurrido es que si antes X seguía este proceso,
Ahora X va a seguir un proceso distinto. Supongamos que ustedes deciden que había demasiada persistencia en las X y ustedes quieren generar que las X se generen de un modo un poquito menos persistente. Entonces hacen que el RO sea un poco menor todavía de lo que era antes. O prefieren que la política sea más persistente, suben el RO. O cambian totalmente esto de acá y ni siquiera se vuelve un proceso de esta forma, sino es un proceso más complejo, más simple, pero distinto. Lo que ocurre ahora es que los agentes, siendo racionales y sabiendo que hay un cambio en la manera en que se genera la variable de estado o la variable exógena, los agentes, como Y, se determina en función de lo que los agentes esperan que ocurra en el futuro y saben que en el futuro esta ya no va a ser la manera en que X se genera, los agentes debiesen internalizar que esto ya no es la manera en que X se genera y por lo tanto esta ya no debiese ser la respuesta que debiesen tener con Y ante un cambio en X. Y por lo tanto, entonces, si ustedes cambian la manera en que se genera X, debiese también cambiar la manera en que Y se relaciona con X. ¿Ok? Entonces, desde un punto de vista, y este es básicamente, expresado en términos intuitivos, esta es básicamente la crítica de Lucas. Porque la crítica de Lucas a la práctica econométrica convencional. ¿Ok? Porque nos dice que si es que Y, ¿sí? Lo que nos está diciendo esto entonces es, supongamos que nosotros tenemos series de tiempo de Y y de X, y nosotros observamos durante todo este tiempo que Y se relaciona de este modo con X. Corremos nuestra regresión y encontramos un estimador para la relación entre Y y X. Ese estimador para la relación entre Y y X nos va a estimar todo esto de acá. Obviamente vamos a llamar ese beta, digamos, este coeficiente de acá. El problema que tenemos es que este beta no es independiente del RO. Y por lo tanto, por muy linda que haya sido esta regresión que nosotros hemos corrido, por muy bonito que haya sido y preciso que haya sido nuestro estimador de beta, este estimador de beta va a ser inútil en el minuto en el que venga alguien y cambie la manera en que X se genera. Si cambia la manera en que X se genera, cambia implícitamente el RO, y al cambiar implícitamente el RO, cambia implícitamente el beta, entre comillas. Y por lo tanto, la regresión que hemos hecho antes es inútil para prescribir cuál es el efecto que va a tener un cambio de X sobre Y. ¿Sí? Desde un punto de vista macroeconómico, digamos, diríamos que cambios en la ley de movimiento de la variable de estado, ¿sí? Cambios en la ley de movimiento de la variable de estado o la variable exógena, lo que hace es que cambia la manera en que óptimamente los agentes reaccionan ante esta variable o cambia la función de política, cambia la manera en que Y se relaciona con X. Cualquier cambio que hagamos en la ley de movimiento de los estados va a cambiar la policy function o va a cambiar la manera en que la variable de control, también se llama, es afectada por la variable de estado. ¿Ok? Desde un punto de vista econométrico, si lo queremos traducir a econométrica, a terminología econométrica, lo que nos está diciendo esto es que esta parte de acá sería como la marginal de X. La ley de movimiento de las X es la marginal de X. Y la marginal de X entonces es simplemente la manera en que las X se generan. Lo que me dice la crítica de Lucas es si cambia la función de densidad o la función de distribución con marginal de X, va a cambiar también la condicional de Y en X. Entonces recuerden que la función de distribución conjunta de dos variables es el producto de la marginal por la condicional o la condicional por la marginal. Lo que me dice la crítica de Lucas es que si cambia la manera en que se generan la X o cambia la marginal de X, debiese también cambiar la relación entre Y y X. ¿Sí? Y por lo tanto, obviamente, lo que hace esta crítica de Lucas, así de simple presentada de este modo, hay maneras bastante más complejas de presentarla y vamos a discutir un par de ellas cuando hagamos probablemente algo de, cuando introduzcamos programación dinámica, pero lo que hace esto es, obviamente, es así de simple y así de lindo, es tremendamente devastador y tremendamente poderoso. Porque lo que nos está diciendo la crítica de Lucas es que no podemos fiarnos de los modelos macroeconométricos que hemos estimado, por ejemplo, en nuestras IS, LMs, etcétera, estimamos una función consumo, estimamos una función inversión, lo que fuera, y después decimos, bueno, vamos a hacer una política, vamos a cambiar cómo se fijan los impuestos, vamos a cambiar cómo el gobierno emite, o vamos a cambiar cómo el gobierno gasta. Y haciendo eso, creemos que los agentes son tan tontos, tan miopes o lo que fuera, que no van a cambiar su comportamiento. Si cambian, si hay una reforma tributaria, hay una reforma arancelaria, hay una reforma comercial, hay una reforma laboral, es
obvio que lo que va a ocurrir es que los agentes van a reaccionar ante esa reforma y van a modificar su comportamiento. Si es más costoso algo, demandarán menos de ese algo, si ese es un bien, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, lo que ocurre en esos casos es que si es que cambia la manera en que las X generan, debiese cambiar la manera en que Y se relaciona con X, y por muy linda que haya sido la función consumo y los multiplicadores que hayamos derivado, esos multiplicadores son absolutamente inútiles el minuto en que decimos hacer lo que queríamos hacer, que es evaluar efectos de política. Porque el minuto en que cambiamos la política, si los agentes no son miopes, los agentes van a entender que va a haber un cambio de política y van a reaccionar de un modo distinto, comportándose de un modo distinto a la respuesta o teniendo una respuesta distinta ante un cambio de política. Van a ahorrar más, van a ahorrar menos, van a consumir más, van a consumir menos, van a invertir más, van a invertir menos, pero no solo invertir más o invertir menos, sino que van a cambiar la manera en que invierten, la manera en que contratan, la manera en que hacen las cosas. Y por lo tanto, entonces, esto obviamente nos entrega un golpe casi letal a los modelos macroeconométricos convencionales. Y la parte que repasaron y que seguramente están trabajando con los modelos ISLM, etcétera, y las estimaciones de los modelos ISLM, tiene obviamente con esto un golpe mortal, en el sentido de que su utilización está siendo fuertemente cuestionada por el hecho de que cuando tenemos agentes racionales, los agentes van a haber cambiado en la manera en que relacionan las variables de control con las variables de estado o las endógenas con las exógenas. Este golpe, como muchos otros que dio Lucas, cambiaron radicalmente la manera en que la profesión enfrentaba problemas empíricos y no solo empíricos, sino también ha tenido repercusiones teóricas muy importantes. Este es probablemente uno, si no el paper más influyente que ha habido la última parte del siglo XX y que sigue obviamente afectándonos hoy día. Ha habido muchas cosas que se ha intentado hacer para responder, entre comillas, a la crítica de Lucas, y hay algunas en econometría, seguramente algunas de ellas las han visto en algún curso de econometría y probablemente las van a ver si es que siguen teniendo cursos algo más avanzados de econometría. ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora eh, si no hay dudas, vamos ahora a tratar de cerrar un poco esta parte de los Profe, modelos iniciales. Sí, perdón, ¿había una yo, duda? yo tengo una duda un poco de la anterior, que Sí. en la crítica igual la mandó por el chat, pero hay una forma de determinar más o menos cuánto tiempo la gente se demora en ajustarse al cambio y determinar cuál es la nueva forma de procesar X o de determinar X, o es inmediato, o asumimos Eso que es va, inmediato. eso obviamente va a depender de cómo sea el cambio en las X, ¿no es cierto? Entonces, por Ya. ejemplo, es un cambio anticipado. Alguien nos dice, mira, a partir del próximo año va a regir una nueva reforma laboral y va a tener estas características. Los agentes no esperan al próximo año para reaccionar, porque saben que obviamente desde el próximo año va a ser más costoso, va a ser más barato contratar o despedir y por lo tanto van a ajustar, las empresas van a ajustar desde hoy día su demanda de trabajo y los oferentes de trabajo van a modificar su comportamiento desde hoy día, ¿no es cierto? Eso Ujú. con lo que estamos viendo que no necesitamos que se produzca el cambio en la política para que los agentes reaccionen ante el cambio en la política. Recuerda que acá estamos diciendo que Y hoy día depende de lo que esperemos que ocurra con los X en el futuro. Entonces, nosotros desde hoy día podemos estar modificando nuestro comportamiento. De hecho, lo hacemos todo el tiempo, ¿no es cierto? No sabemos lo que va a ocurrir, por ejemplo, con la constituyente y todo ese tipo de cosas, pero con seguridad todos los agentes, ya sea por acción o por inacción, están ya reaccionando a posibles escenarios de que eso vayan a ocurrir. Ni siquiera necesitamos saber que efectivamente van a ocurrir. Simplemente podemos entregar una probabilidad de que distintos tipos de eventos ocurran y óptimamente entonces lo que hacemos es reaccionar ante eso. Obviamente puede ser que nos equivoquemos, entre comillas, puede ser que o no nos equivoquemos, sino que alguien nos anuncie que va a hacer algo y después vaya para atrás. Eso ha ocurrido muchas veces, ¿no es cierto? Se dice a Ujú. partir de tal periodo vamos a hacer tal cosa, los agentes reaccionan desde hoy día, por ejemplo, estoqueándose, sobreestoqueándose o destoqueándose de cosas y el político reacciona dándose cuenta que esto ha tenido efectos inmediatos y se desdice y dice, no, no, no vamos a hacer nada y se va para atrás. Entonces, ni siquiera necesita ser que el evento ocurra hoy día o que el evento ocurra en el futuro inmediato. Puede ser que ocurra en el futuro muy lejano. O puede ser que, por ejemplo, y esto lo vamos a ver un poquito más tarde también, puede ser que ocurra que
parte importante de si los agentes toman en cuenta los anuncios que nos hacen de política, por ejemplo, es si es que tenemos o no tenemos credibilidad como, como agentes de política. Si es que tenemos credibilidad, entonces lo que va a ocurrir es que van a internalizar lo que nos dicen que va a ocurrir como algo que va a ocurrir y reaccionamos desde el día. Si es que sabemos que los agentes o que típicamente lo que nos dicen no se cumple o no se hace o se hace de modo distinto o nos dicen que van a hacer A y no hacen A, como vamos a ver la siguiente clase, entonces lo que va a ocurrir es que obviamente los agentes también se protegen ante esa eventualidad y no reaccionan como muchas veces el agente hacedor de políticas o el que está modificando las X esperaría que ocurriese. Entonces, muchas veces nos dicen que van a hacer algo, los agentes no creen que eso vaya a ocurrir y los agentes no reaccionan ante ese anuncio y por lo tanto no pasa nada o pasa algo contrario a lo que se esperaría que ocurriese si es que el anuncio fuese creíble. Esa es, por ejemplo, una de las cosas, una de las eh, de las moralejas que teníamos cuando discutíamos las islas de Lucas, ¿no es cierto? En las Ujú. islas de Lucas lo que decíamos era que justamente si es que nosotros tenemos, por ejemplo, políticas monetarias que son creíbles, en las cuales hemos hecho lo que hemos prometido, etcétera, 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 entonces lo que va a ocurrir es que va a haber menos chance de que nosotros creamos que cualquier tipo de shock sea un shock nominal, entre comillas, y vamos a darle más chance a que ese shock sea real. ¿Por qué? Porque hemos internalizado que la política era creíble. En los casos en los cuales eso no ocurre, vamos a creer que absolutamente todo viene del ruido y por lo tanto no reaccionamos ante cambios que podrían ser cambios relativos, pero que los confundimos como cambios nominales o como cambios agregados. Entonces, la respuesta corta a esta pregunta es que obviamente todo esto depende. Y otra cosa muy importante también, muchas veces se nos dicen que van a hacer cosas, pero no son explícitos respecto a cómo van a hacer. Entonces, muchas veces hay un cambio de política, pero no se nos dice cuál ha sido el cambio o cómo va a operar el cambio. Y lo que ocurre es que los agentes tienen que empezar a aprender respecto a ese cambio. Supongan que lo que ocurre ahora es que ha venido, yo qué sé, una nueva autoridad y ustedes se dan cuenta que el X ya no es generado de este modo, pero no ha habido ningún anuncio explícito, no se nos ha contado cuál es la manera en que este X se genera, y por lo tanto lo que tenemos que hacer en ese caso es tratar de ir aprendiendo respecto a cómo es ese X, ir conociendo cómo es ese X y además averiguando, acá en este caso estamos asumiendo que este cambio en X, por ejemplo, va a ser un cambio al infinito, estamos asumiendo que no va a haber ningún reversal, que nadie va a decidir, no, me equivoqué y voy a volver a lo que había antes. Entonces, la respuesta a tu pregunta es que esto obviamente es bastante complejo, pero bastante divertido también. Y por eso es que, si me permites ahora, déjame pasar a un punto que probablemente pueda complementar un poco la respuesta que acabo de darte. ¿Ok? Ok, gracias. De nada. Bien, entonces déjenme contarles ahora un cuento que es uno de los primeros modelos en los que se introdujo expectativas racionales, que es un modelo en el que intentamos evaluar efectos de políticas monetarias. Y ustedes van a leer este paper, el paper de Sargent y Wallace, que es un paper que Sargent es otro ganador de Nobel. En economía, yo diría que parte de ese Nobel, una partecita de este Nobel está dada por este paper, básicamente. ¿Ok? Y este paper entonces lo que intenta evaluar es qué ocurre, cuál es el efecto que tiene en que tengamos expectativas racionales para cómo debiese realizarse una política. Y en este caso una política monetaria. Entonces, típicamente hay un debate más o menos grande respecto a si las políticas monetarias debiesen ser políticas, entre comillas, activistas o debiesen ser políticas no activistas. Y por activista, uno podría dividir esto en dos categorías, digamos. Políticas activistas serían políticas en las cuales, por ejemplo, tenemos algún tipo de regla de feedback o de retroalimentación, que sería típicamente una regla de, por ejemplo, tratar de ir contra el viento, ¿no es cierto? Entonces, si es que nosotros estamos utilizando una política fiscal o monetaria en la cual tenemos como meta intentar estabilizar alguna cosa, ya sea estabilizar inflación, estabilizar producto, estabilizar empleo, estabilizar tipo de cambio, estabilizar lo que queramos estabilizar, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es ¿cuál sería el mecanismo más eficiente para tratar de estabilizar o tratar de minimizar la volatilidad o la dispersión de la variable de interés? Entonces, hay quienes nos dicen que nuestras políticas debiesen ser activistas y por lo tanto que debiese ser que, por ejemplo, cuando vemos que hay mayor desempleo, entonces debiésemos tener una política expansiva y cuando
cuando tenemos menor desempleo, una política contractiva, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ustedes seguramente han escuchado de eso. No solo nos basta, nos alcanzaría como eso, sino que vamos a ver que también en políticas activistas uno podría tener una política de reglas o una política de discreción. Y me permítame que vaya a posponer ese debate para las siguientes clases. En las siguientes clases vamos a discutir justamente la distinción entre reglas y discreción. Pero por lo pronto, por ahora, quedémonos simplemente en que supongamos que tenemos estas dos grandes variantes entre activismo y no activismo. Y no activismo en este caso sería una regla que no tenga retroalimentación. Por ejemplo, una regla determinística, una regla que nos dice nosotros nunca más vamos a subir impuestos, los impuestos se quedan acá para siempre. No importa que las cosas vayan bien, que las cosas vayan mal, nuestros impuestos no fijos. O, por ejemplo, una regla de política monetaria como la regla que propuso Friedman en algún momento, que es una regla de política monetaria que nos dice que el Banco Central debiese aumentar la cantidad de dinero en tanto por ciento, un K por ciento al año, fijo, independientemente de si hay desempleo, si no hay, cualquier cosa. Y Friedman tenía una lógica para tratar de decirnos que ese tipo de regla podía ser una regla óptima, entre comillas. Entonces, siempre ha habido esta discusión respecto a cuán activista o cuán no activista debiese ser la política. Entonces, acá voy a presentarles dos ejemplos de cómo podemos intentar responder esta pregunta utilizando el instrumental que ya conocemos, pero ahora imponiendo expectativas racionales. Y lo que ocurre cuando imponemos expectativas racionales es que a diferencia del caso en que creemos que los agentes pueden ser sistemáticamente tomados el pelo, que sistemáticamente los agentes, es lo mismo que yo que sé, a las 7 de la tarde en tal esquina hay un señor que cuando yo llego saca su pistola y me saca unos pesos. Eh, y sistemáticamente yo aparezco todos los días a las 7 de la noche y el señor está obviamente sistemáticamente a las 7 de la noche en esa misma esquina, esperando que yo llegue y yo todas las noches llego regularmente a tiempo además. Si me estoy atrasando, tomo un taxi para llegar a tiempo a esa hora. Eso es más o menos lo que decimos cuando tenemos expectativas adaptativas, entre comillas. Estamos diciendo que nosotros no reaccionamos ante el engaño, entre comillas, no reaccionamos ante este tipo de errores sistemáticos que cometemos y los seguimos cometiendo. En el caso de expectativas racionales, lo que decimos es que si hemos visto que esto ocurre y vemos que esto ocurre con relativa frecuencia, empezaremos a colocar en algún lugar una alerta diciendo, muchachos, a las 7 de la noche esta no es una buena esquina. Obviamente el señor probablemente va a buscar otra esquina, va a tratar de encontrar otro lugar, pero la única manera en que encuentre otro lugar en el cual pueda tener una nueva víctima, entre comillas, es que su patrón va a tener que dejar de ser sistemático, ¿no es cierto? Porque en el fondo, si es sistemático, no solo es que no vamos a ir ahí, sino que probablemente un policía va a estar esperando en algún momento ahí o alguien va, va a hacer que sea más difícil que eso ocurra. Entonces, si es que nosotros tenemos un comportamiento sistemático y cometemos errores sistemáticos, entendemos que obviamente no hace mucho sentido. Obviamente puede ser que tengamos errores sistemáticos durante un tiempo, y ese sería el tiempo en el que estamos aprendiendo respecto a algo. Pero una vez que hemos aprendido respecto a esa estructura, obviamente eh, no sería muy lógico que basemos nuestra teoría en asumir que la gente va sistemáticamente a equivocarse siempre y de la misma manera. Bueno, entonces tratemos de resumir esto simplemente ahora del siguiente modo. Supongamos entonces que lo que ocurre es que la autoridad, en este caso la autoridad monetaria, lo que quiere es estabilizar, entre comillas, el nivel de producto. Entonces quiere que el nivel de producto no fluctúe demasiado. Y el instrumento que tiene, el instrumento de política que tiene es en este caso M o el dinero. Pues obviamente podría ser otra vez, si tuviese otro tipo de instrumento, pues esto mismo podemos hacerlo para tratar de derivar políticas fiscales óptimas, si fuese por ejemplo la secuencia de impuestos, la secuencia de gastos, o también si es que tuviésemos una regla de política monetaria en la cual el instrumento no es el agregado monetario, sino es la tasa de interés, también podemos modificar este análisis para hacer eso. ¿Ok? Supongan entonces que lo que quiere la autoridad es estabilizar el nivel de producto, escogiendo el instrumento M, y lo que quiere es minimizar el error medio cuadrático de predicción o del comportamiento de su Y. Entonces, Y es el Y efectivo, e Y estrella es su meta de Y. Entonces, por ejemplo, tiene una meta de producto de pleno empleo o una meta de producto potencial o como lo quieran llamar. Y entonces lo que le gustaría a la autoridad es escoger ese instrumento M para hacer que el Y efectivo se mueva lo más cerca posible del Y potencial, el Y estrellita. ¿Ok?
Esa es básicamente la idea que tiene. Entonces, obviamente nosotros sabemos, este es simplemente un pequeño truco, el pequeño truco es simplemente que ahora a esta expresión de acá le restamos y le sumamos el promedio de los y. Y estoy haciendo esto, pero acá me falta un cuadrado, ¿sí? Acá me falta un cuadrado. ¿Sí? Entonces, es el error medio cuadrático de y respecto al y estrella, y acá es el restado y el sumado el y barra, y acá me falta un cuadrado, como les decía. ¿Ok? Voy a, voy a modificar el apunte y, y el error ya no va a estar en su apunte, pero de todos modos sí va a estar acá, obviamente. Bien, entonces yo puedo descomponer este cuadrado simplemente tomando este como si fuese el primer término y tomando este como si fuese el segundo término. Y por lo tanto entonces esto va a ser como el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo, y acá siempre tomando en cuenta la esperanza metida acá. ¿Ok? Este último término de acá tiene que ser igual a cero, porque el y barra no depende de la esperanza, ¿no es cierto? Y el y estrellita es una meta determinística. Tenemos una idea respecto al producto potencial y por lo tanto esto no es estocástico. Por lo tanto, esta parte de acá, el último término de acá, puede salir de esta esperanza y nos va a quedar simplemente, este término sale de la esperanza y nos va a quedar simplemente dos veces ese término por la esperanza de esto de acá. Pero la esperanza de esto de acá es igual a cero porque por definición la esperanza y barra va a ser y barra y la esperanza de y es y. ¿Sí? Y por lo tanto este término de acá se va. Es como decir la covarianza entre comillas. No es la covarianza porque este y estrellita es una constante, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, el error medio cuadrático de predicción de y respecto a y estrella lo puedo descomponer en este primer componente y en este segundo componente. El primer componente es simplemente la esperanza de y menos el y barra al cuadrado, que por definición es la varianza de y, ¿no es cierto? Esa es la varianza y. Y el segundo término es el sesgo, porque es cuánto va a ser la distancia entre lo que me gustaría que fuese Y y el promedio de los Y, la medida central de Y. Entonces, por lo tanto, esto es, si es que el Y estrella es distinto al Y barra, entonces va a haber un sesgo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tenemos un sesgo hacia que el producto sea mayor o menor que el promedio poblacional o la esperanza poblacional de nuestro Y. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, el error medio cuadrático va a ser la suma de la varianza Y más el sesgo al cuadrado respecto a la meta. Si nosotros estuviésemos interesados en minimizar el error cuadrático, una manera de poder intentar hacer eso, no es la única, pero una manera de poder intentar hacer eso es, por ejemplo, decidir humildemente fijar el Y estrellita o nuestra meta de Y, nuestra meta de producto, por ejemplo, en este caso, fijar a nuestra meta de Y como simplemente el promedio de Y. Es decir, eliminar el sesgo de nuestro error medio cuadrático. Si es que nosotros decimos, bueno, mira, lo único que queremos es, en realidad, humildemente, minimizar la volatilidad de los Y. No queremos que el Y esté siempre por encima del producto de largo plazo, que sería en este caso el Y barra, sino queremos minimizar la volatilidad de los Y. Obviamente, si no quisiésemos hacer eso, nuestra función de pérdida debiese tomar en cuenta estos dos términos. Pero si es que hacemos, y acá lo vamos a hacer por conveniencia matemática, si es que nuestro Y estrellita fuese el Y barra, entonces minimizar el error medio cuadrático va a ser lo mismo que tratar de minimizar la varianza. ¿Ok? Bien, entonces lo que quiere hacer la autoridad en este caso es escoger el instrumento, dinero, para tratar de minimizar la volatilidad en el producto. ¿Ya? Bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es tratar de colocar un poco de estructura. ¿Cómo resuelve su problema la autoridad monetaria? Recuerden que la autoridad monetaria lo que trata de hacer es fijar el M. Voy a partir con un modelo muy simple, ¿ya? Y voy a tratar de con ese modelo llegar a algún tipo de implicancia respecto a esto. Supongan que el Y, por alguna razón, se determina del modo que está, que está acá. Entonces, el Y hoy día depende del Y rezagado y depende de un shock. Entonces, por ejemplo, en este caso, el Y sigue un proceso A1, ¿no es cierto? Entonces, si es que, por ejemplo, el Y hoy día, el Y ayer era mucho más alto que el Y barra, lo que va a ocurrir es que si es que este lambda es menor que 1, por ejemplo, pero es relativamente cercano a 1, entonces quiere decir que durante un tiempo relativamente largo vamos a tener el Y más alto que el Y promedio, porque la serie es relativamente persistente. ¿Ok? Entonces, supongamos que depende de esto. Entonces, la serie de Y es persistente. Pero por otro lado, la serie Y también
se va a ver afectada, en este caso por un shock productivo, por ejemplo, pero también se va a ver afectado por cómo haya sido y cómo sea la política monetaria. Entonces acá estoy asumiendo el caso en el que el nivel de producto es afectado por la política monetaria. ¿Ya? Ya que estoy asumiendo que, por ejemplo, la política monetaria puede afectar el nivel de producto con algún rezago y por eso depende también del M rezagado y depende también del M de hoy día. Supongan entonces que yo quiero escoger el M de hoy día, dado el M de ayer, ¿no es cierto? O sea, ayer alguien hizo ya la política monetaria, entonces quiero escoger cuál debería ser el M óptimo hoy día para minimizar el error medio cuadrático o minimizar la varianza de Y, para hacer lo más chica posible la varianza de Y. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Los agentes lo que hacen es que, vamos a asumir que el timing es el siguiente, los agentes producen o lo que fuera, y la manera en que los agentes producen o lo que fuera es que los agentes tienen alguna idea respecto a cuál debiese ser el comportamiento de la política y después el gobierno actúa. Entonces, el gobierno puede validar o no las expectativas de los agentes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a imponer expectativas racionales y vamos a ver cómo los agentes esperan que el gobierno debiese comportarse, en este caso la autoridad monetaria. Y entonces lo que tengo acá es que supongamos que yo tengo información hasta el periodo T-1 y por lo tanto yo quiero saber cuál va a ser el valor esperado para Y condicional a la información que tengo en el periodo T-1. Entonces esta E sub T-1 quiere decir simplemente la esperanza condicional a la información que tengo hasta el periodo T-1. Y la información que tengo hasta el periodo T-1 puede ser, obviamente, la historia de políticas monetarias, pero también podría ser, como decíamos a la pregunta que hizo su compañero, también podría ser, por ejemplo, lo que los agentes esperan de anuncios que hace la autoridad monetaria de cosas que piensa hacer en el futuro. En esta sub T-1 están todas esas cosas, está involucrado todo lo que nos sirve para predecir cuál va a ser el valor de Y en el periodo T, condicional a lo que conocíamos en el periodo T-1. Y por lo tanto, entonces, si es que sacamos la esperanza, o aplicamos el operador esperanza condicional a esta ecuación de acá, como el shock hoy día esperamos que tenga esperanza igual a cero, o sea, nosotros no sabemos si hoy día va a ser un día en el que va a llover mucho, va a llover poco, o un día en el que van a haber inundaciones y por lo tanto el shock va a ser negativo, un día en el que el sol va a salir y por lo tanto se van a producir más cosas o lo que fuera, ¿no es cierto? Este shock es un shock entre comillas real, entonces vamos a asumir que la esperanza de esto, la esperanza obviamente la condicional e incondicional es igual a cero, y por lo tanto entonces esto lo conocemos en el periodo T-1 y esto también lo conocemos en el periodo T-1 y nos queda simplemente a veces la esperanza en T-1 de MT. Y por lo tanto, esto de acá nos dice que esto es lo que cuánto los agentes esperan que vaya a ser Y en el periodo T, condición a la información que tienen en T-1, depende de lo que los agentes esperan que vaya a ser la política monetaria en el periodo T, condicional a la información que tienen en el periodo T-1. ¿Ok? Recordando que no podemos sistemáticamente engañar a los agentes y entendiendo que para minimizar el error medio cuadrático, si queremos hacer que el sesgo sea cero, va a ser lo mismo que minimizar la volatilidad Y, entonces lo óptimo va a ser fijar que la meta, entre comillas, ¿sí? La meta del Y, el Y estrellita, sea igual a la esperanza del Y y por lo tanto validar la esperanza del Y como el valor de Y, la esperanza en T-1 de YT. Es decir, nosotros también validamos la manera en que los agentes forman sus expectativas o lo que es lo mismo, los agentes saben que nosotros validamos expectativas y por lo tanto los agentes validan también nuestro comportamiento de ese modo. Entonces llegamos a este equilibrio en el cual las dos partes se creen, entre comillas. Y por lo tanto, entonces, ahora podríamos colocar, en lugar de sacar la esperanza, perdón, en lugar de sacar la varianza incondicional, ahora aplicamos la varianza condicional en la información en T-1. Entonces, lo que haríamos es simplemente acá, en lugar de colocar la esperanza incondicional, colocamos la esperanza condicional a la información en T-1 y en lugar de Y estrellita, colocamos la esperanza en T-1 de Y sub T, que sería toda esta expresión de acá. Y por lo tanto, si es que yo quisiese restar Y sub t de Y barra, donde Y barra es la esperanza en T-1 de Y sub t, restaría, para sacar esa diferencia, restaría esta parte de acá de esta parte de acá.
¿Me siguen? Y obviamente, como ven, el primer componente está aquí y está aquí, por lo tanto, cuando yo reste YT de la esperanza del T-1 de YT, este término se va a ir con este término, lo cual es obvio, ¿no es cierto? Si conocemos lo que ocurrió en T-1, no puede haber diferencia entre cómo vaya a ser el Y dependiendo de esto y lo que esperamos de Y conociendo eso. Por lo tanto, este primer término se va. Este tercer término acá es común acá, por lo tanto también se va. Y por lo tanto, cuando yo reste esto de esto, me va a quedar solamente a veces mt menos la esperanza en t-1 de mt, ¿sí? A veces eso, más el shock que desconocemos. Esa es la diferencia entre estas dos cosas, ¿sí? Y como este shock, entonces, y recuerden que lo que quiero es minimizar la varianza de esto. Y la pregunta entonces ahora es, ¿cómo yo soy la autoridad monetaria debiese escoger el valor de m? ¿Cómo escojo m? ¿Cuál debería ser el m que debiese escoger? Si es que quiero minimizar la varianza, la volatilidad del producto en este caso. Y dado que YT menos el Y barra va a ser simplemente a veces la diferencia entre MT y la esperanza en T-1 de MT, más este shock, y este shock no lo controlo, la manera de minimizar la volatilidad de Y es simplemente validar las expectativas de los agentes y fijar el M hoy día exactamente igual a lo que los agentes esperaban en el periodo anterior que sea el M. ¿Sí? Y por lo tanto, la política óptima es escoger que el M hoy día valide la expectativa que los agentes tenían el periodo anterior de lo que debiera ser el M. ¿Todos de acuerdo? Y por lo tanto, entonces, si es que yo hiciese eso, lo que tengo que hacer entonces es decir ahora, me vengo a esta ecuación que tenía acá, a esta ecuación que tenía acá, y digo ahora, bueno, veamos cuál debiese ser entonces el M consistente con que los agentes validen las expectativas, y por lo tanto cuál debe ser, entre comillas, la regla que debiese fijar para el M. Y la segunda cosa que debía hacer es tomar en cuenta que es óptimo hacer eso, porque con eso estoy minimizando la volatilidad de los shocks. Y en este ejemplo entonces lo que haríamos es, tomamos esta ecuación que tenemos acá y lo que hacemos ahora es simplemente decir, bueno, agarremos y sustituyamos en lugar de la esperanza en t-1, coloquemos el mt, es decir, definamos que esa va a ser la política que efectivamente vamos a hacer. Y lo que ustedes hacen en ese caso, entonces, es que si ustedes despejan la esperanza en t-1 de mt de esta expresión de acá y le igualan a lo que efectivamente va a ser la política monetaria, la política acaba siguiendo esta regla. Y esta entonces es una regla activista, entre comillas, una regla de feedback, ¿sí? Porque lo que ocurre acá es que lo que estamos diciendo es que si, por ejemplo, el producto estaba más alto el periodo anterior de lo que esperamos en el largo plazo que ocurra, entonces debiésemos, entonces esta diferencia va a ser positiva, va a ser negativa. Y como es negativa, entonces debiésemos seguir una política, entre comillas, contractiva, ¿sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, esto nos muestra que hay una inercia en la política monetaria, que sería esta parte de acá, y hay una parte que es la respuesta de la política monetaria ante lo que ocurrió en el pasado. Y por lo tanto, es una regla que va a tratar de ir contra la corriente. Trata de estabilizar que en los momentos en los que hemos estado, si hemos estado arriba del producto potencial, entonces aplicamos una política contractiva, si hemos estado abajo del producto potencial, una política expansiva, entre comillas. Pero es expansiva y es contractiva solo entre comillas. ¿Por qué? Porque obviamente lo que va a ocurrir acá es que el nivel de producto va a estar dado por esta ecuación de acá, pero nosotros no podemos, en definitiva, aprovechar eso en el sentido de que no vamos a afectar el Y de largo plazo en este caso. Y obviamente el error medio cuadrático va a ser simplemente igual a la varianza. ¿Por qué? Porque cuando hemos convalidado o validado las expectativas de los agentes, la diferencia entre esto y esto ahora va a ser que este término también se vaya. Y como este término también se va, el único término que nos quedaría en la varianza sería la varianza del shock, y la varianza del shock es sigma cuadrado. Entonces hemos hecho que la única fuente de dispersión o de volatilidad en el producto sea la fuente que es no controlable, que sería este shock que no podemos afectar, ¿no es cierto? Y por lo tanto entonces llegamos a una regla que es activista, es una regla que es activista, pero es una regla que no tiene posibilidad de afectarnos mucho el producto. Entonces, quiero que vayamos ahora a otro tipo de regla con una economía que es un poco más interesante. Porque vean, esta economía es poco interesante, entre comillas, porque tenemos una manera en que Y se determina, que es una manera que es un poco backward looking, ¿sí?
es que los agentes o el nivel de producto se determina conforme a lo que es la política hoy día y lo que es la política o fue la política ayer. No se determinan en función de lo que los agentes esperan que ocurra, que es lo que típicamente debiese ocurrir con los agentes que son forward-looking. Acá hay alguna chance, no explotable acá, afortunadamente, pero alguna chance en la cual podríamos sistemáticamente tomar el pelo. No es óptimo tomar el pelo, si se dan cuenta. Nosotros podríamos, en el corto plazo, desviarnos de esta regla. Si queremos tener un veranito de San Juan, podríamos, por ejemplo, emitir un poquito más, y los agentes esperaban un poco menos. Y si emitimos un poco más, vamos a tener mayor nivel de producto. Pero la moraleja en el largo plazo es que si eso ocurre, y si nosotros emitimos un poco más, y por lo tanto no validamos las expectativas de los agentes debiesen reaccionar a eso ya no creyendo en esta regla como la regla política, sino creyendo que nosotros tenemos nuestro corazoncito en otro lado, que nuestra meta de producto no es el Y barra, sino es un Y estrella distinto. Y como es un Y estrella distinto, entonces va a haber este siguiente término metido adentro y nosotros no vamos a validar como expectativa creíble esta de acá. Esa regla va a dejar de ser creíble el minuto en que nos desviemos de ella. Pero ahora vamos a algo un poquito más interesante. Y algo un poquito más interesante es colocar una variante de la función de oferta a la Lucas, esta que hemos discutido al final del primer tema, que era el de las islas de Lucas, ¿no es cierto? Y si se acuerdan, en las islas de Lucas lo que decíamos es que, por ejemplo, el producto de día depende de, por ejemplo, por efectos reales o por cosas de esas, depende de un shock productivo, depende de algún rezago en la función de producción, porque puede ser que haya alguna persistencia en los shocks y demás cosas, pero también depende de, en este ejemplo, depende de la diferencia entre el precio y la expectativa del precio que teníamos nosotros en el periodo anterior. Entonces, esta sería una manera en la que tenemos algún tipo de posibilidad de que haya respuesta de la política, ¿no es cierto? Entonces, en el sentido de que si nosotros esperamos que el precio sea 4 y el precio acaba siendo más de 4 o la demanda parecería ser mayor, entonces nosotros podríamos reaccionar produciendo más. ¿Por qué? Porque podemos creer que ese shock es un shock idiosincrático o un shock real y no es un shock nominal o un shock agregado, ¿sí? Entonces, esta es la intuición de por qué está metido, perdón, este término acá. Por otro lado, recuerden que lo que nos falta para cerrar este modelo es definir cómo se va a definir la política monetaria. Y acá asuman que la política monetaria está determinada en parte por la demanda de saldos reales, y la demanda de saldos reales está dada por una versión fuerte de la teoría cuantitativa, ¿no es cierto? Entonces tenemos, si esto está expresado en logaritmos, por ejemplo, entonces tenemos el m menos p es igual al y más el B, donde este B sería un shock que sería el negativo de un shock de la velocidad de circulación del dinero, ¿sí? Entonces acá tenemos un shock de demanda, entre comillas, y aquí tenemos un shock de oferta, ¿ok? Bien, entonces la pregunta es, ¿cómo debiésemos fijar la política monetaria para minimizar la volatilidad del producto teniendo agentes que forman expectativas racionalmente? Y la respuesta entonces es que en este caso lo que hacemos es, en primer lugar, partamos por tratar de hacer lo mismo que hemos hecho antes, que es apliquemos el operador expectativas racionales o expectativa condicional para tratar de, por ejemplo, sustituir cómo se determinan las expectativas del nivel de precios o cuáles son las expectativas del nivel de precios consistentes con esta estructura. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a partir en primer lugar sustituyendo en lugar de P, voy a despegar P sub T de acá. Y P sub T simplemente MT, esto lo llevo, el P sub T lo llevo al otro lado, es MT menos Y menos B. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y entonces ahora, para tratar de ver cómo se determina la esperanza en T menos 1 de P sub T, aplico el operador esperanza a esa ecuación, a esta ecuación de acá, despejando P sub T. Entonces voy a tener que la esperanza en T menos 1 de P sub T va a ser la esperanza en T menos 1 de M sub T menos la esperanza en T menos 1 de Y sub T. Debería ser también menos la esperanza en T menos 1 de B sub T. Pero en T menos 1 esperamos que el shock, nuestra esperanza del shock es que este shock sea cero, ¿no es cierto? No tenemos, este shock es un shock no sistemático y el valor esperado de este shock es que sea cero. Obviamente el shock no va a ser cero. El shock va a ser positivo, va a ser negativo, pero no va a poder ser predecible con la información que tenemos en el periodo T-1 y por lo tanto nuestro valor esperado para este shock es simplemente igual a cero. Y por lo tanto la esperanza en T-1 de P sub T es simplemente esta expresión de acá. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir a nuestra ecuación de la oferta a la Lucas y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir en lugar de P sub T, vamos a colocar la expresión que teníamos para M, ¿no
¿no es cierto? Que sería M menos Y menos B. Esto sería la parte de P sub T, ¿sí? ¿De acuerdo? Menos la esperanza en T menos 1 de P sub T, pero la esperanza en T menos 1 de P sub T es esta parte de acá. Y por lo tanto, colocamos esa expresión aquí. ¿Ok? Más esto de acá, más esto de acá. Y lo que hacemos nuevamente, porque recuerden que lo que queremos ver es cuál es la manera de minimizar la varianza condicional de información en T menos 1 de Y sub T. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sacar cuál es el valor esperado de YT condicional a la información que tenemos en T menos 1 si los agentes son racionales. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Cuando apliquemos el operador de esperanza, al aplicar el operador de esperanza acá, nos va a quedar la esperanza en T-1 de M sub T con un signo positivo, y acá teníamos exactamente lo mismo con signo negativo. Otra vez, dado que los agentes son racionales, no puede ser que sistemáticamente nosotros la chafemos acá. El valor esperado debería ser condicional, debería ser consistente con nuestra expectativa. Y por lo tanto, entonces, cuando apliquemos el operador de esperanza a esto de acá, este término se va a ir con este término se va a ir con este término, la esperanza condicional de información en T-1 de B sub T debería ser igual a 0, la esperanza condicional en T-1 del shock de oferta debería ser igual a 0, y por lo tanto nos queda que la esperanza condicional en T-1 de Y sub T es simplemente lo que conocemos en T-1, en este caso que es lambda veces Y T-1. Otra vez, podríamos no hacerlo, pero lo óptimo si es que no queremos tener una fuente de error medio cuadrático que tenga que ver con sesgo, entonces lo óptimo sería ser conformistas, entre comillas, y fijar nuestro Y estrella, fijar nuestra expectativa, validar como nuestra meta de producto, o nuestro producto potencial, simplemente a la esperanza en T-1 de Y sub T. Podríamos no hacer eso, lo mismo que hemos discutido antes, ¿no es cierto? Podríamos nosotros tener una meta distinta. Lo que ocurre en ese caso entonces es que va a ocurrir algo que la lógica va a afectar esta última penalidad. La varianza va a ser una parte, pero también va a haber un sesgo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo el producto, por razones naturales, va a tender hacia esta parte de acá. Y nosotros, si tenemos una meta distinta, vamos a tener una fuente de castigo en esa parte de aquí. ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, otra vez, si hacemos eso, entonces colocamos en lugar de la esperanza en T-1 de Y sub T, colocamos a lambda veces esta parte de acá, es decir, colocamos en lugar de esto, esta parte de aquí, en lugar de esto colocamos esto acá, ¿sí? Lo óptimo entonces, si queremos minimizar la diferencia entre Y sub T y la esperanza en T-1 de Y sub T, vean que cuando yo reste estas dos cosas, cuando yo reste Y sub T menos la esperanza en Y T-1 de Y sub T, este término de acá con este término de acá se me van a ir cuando yo reste esta expresión de esta expresión. Y otra vez, ahora le aplico la esperanza en T-1, elevo ese término al cuadrado para tratar de ver, recuerden que el nombre del juego es tratar de escoger el valor de M. La política monetaria es tratar de escoger cuál es el valor de M consistente con expectativas racionales y consistente con minimizar la volatilidad del producto en este caso, ¿sí? Y nuevamente va a ocurrir en este ejemplo que la política óptima va a ser validar las expectativas de los agentes. Lo óptimo para minimizar el error medio cuadrático va a ser también escoger que el M hoy día sea lo que los agentes esperaban en T-1 que sea el M hoy día. Es decir, validar la expectativa de los agentes. Podríamos no hacer eso otra vez, pero nuevamente el castigo con no hacer eso es que los agentes van a dejar de validar como expectativa lo que esperaban que ocurra antes. A diferencia de lo que ocurrió en el caso anterior, en el que podíamos ir y encontrar una expresión para cuál es el M óptimo y que ese M óptimo dependía de una regla de feedback, en este caso, acá, dada esta estructura, justamente por la curva o por la función de oferta a la Lucas, lo que ocurre es que hemos llegado a un resultado aún más poderoso. Lo que nos dice que si los agentes son forward-looking, lo único que necesitan los agentes es que se validen las expectativas. O lo que es lo mismo, que la política monetaria sea tal que valide las expectativas de los agentes y por lo tanto que fije una regla que sea conocida por el, por el sector privado y que el sector privado y no tomarles el pelo, entre comillas, sino validar esa expectativa. ¿Cuál debe ser esta regla? En este caso particular, cualquier regla. Y por lo tanto, cualquier cosa. Yo puedo decir, mi regla es una regla como la regla de Friedman, por ejemplo. La regla de voy a todos los
todos los años voy a emitir 2% más mi base monetaria va a crecer en 2%. Y por lo tanto, al haber fijado eso y hacer siempre eso, esa va a ser una regla óptima. Y esa obviamente no es una regla de feedback. Pero acá llegamos a un caso que nos dice que la regla de discusión de feedback o no feedback es irrelevante. Porque yo puedo fijar una regla, por ejemplo, tan complicada o tan poco complicada como esta, en este ejemplo. ¿Me siguen? Basta con que yo fije una regla, que los agentes crean en esa regla y que yo efectivamente honre la regla, que yo haga lo que yo he dicho que iba a hacer. Y sea cual fuera la regla, puede ser simple o puede ser compleja. Si yo hago lo que los agentes esperan que haga y yo valido las expectativas de los agentes, entonces voy a minimizar la volatilidad fruto de estos shocks de política y por lo tanto voy a tener una regla óptima entre comillas. ¿Sí? En estos ejemplos entonces lo que tenemos es que en ambos ejemplos lo que ocurre es que si bien hay alguna manera en la cual yo podría en algún momento eh, sorprender al mercado, entre comillas, y crear un boom, lo que ocurre es que hay un costo al hacer eso. El costo al hacer eso es que si yo hago algo distinto a lo que los agentes esperaban que yo haga, entonces esto dejó de ser una regla creíble. Y por lo tanto, debiesen haber consecuencias para eso, porque los agentes van a dejar de considerar esa como una regla creíble. Por lo tanto, entonces lo que tenemos es que acá lo óptimo es hacer lo que se espera que se haga y con eso validar las expectativas. ¿Y cómo creamos este círculo virtuoso? Simplemente comprometiéndonos a una regla y garantizando que nos vamos a pegar un tiro si es que violamos la regla. Y efectivamente hacerlo si es que la violamos para evitar la tentación de violar la regla. Vamos a discutir eso con un poco más de calma la próxima sesión. Bien. Ok, déjeme terminar entonces eh, el tema 2, simplemente presentándoles algo que nos puede servir para tratar de evaluar algunas de las implicancias que tienen las expectativas racionales. Una cosa que habíamos dicho antes era que justamente lo que debíamos esperar si es que tenemos expectativas racionales es que los agentes formen sus expectativas de modo tal que no cometan errores sistemáticos. Los agentes pueden no conocer la estructura que está detrás, pueden no saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, pero los agentes tienen que tener la facultad de poder, de no cometer errores sistemáticos. Si cometen errores sistemáticos, entonces entienden que hay tiempo y recursos que debiesen dedicar a intentar conocer un poco más de la estructura y por lo tanto comprenderla un poco mejor para no cometer errores sistemáticos. Entonces, una de las cosas que ocurre en estos casos es que si es que tuviésemos agentes con expectativas racionales, la diferencia entre lo que efectivamente ocurre y lo que los agentes esperan que ocurra, el error de predicción entre comillas, sobre todo en periodos relativamente cortos, debiese ser tal que no haya un patrón sistemático en esa estructura. Y para evaluar patrones sistemáticos, hay dos tipos de conceptos típicamente que utilizamos en series de tiempo. Uno de ellos es el concepto que se llama el de ruido blanco y el otro es el de innovación. Si para aquellos que no conocen la distinción entre estas dos cosas, decimos que un proceso, una serie, una variable sigue un ruido blanco si es que no somos capaces de predecir el comportamiento de esa serie en el presente o en el futuro, condicional a la información que tenemos de esa serie en el pasado. Y estoy haciendo un estrés en de esa serie en el pasado. Entonces, si es que, por ejemplo, yo digo que la inflación sigue un ruido blanco, eso debería querer decir que la inflación de hoy día no puede ser predicha por el nivel de la inflación de ayer, de antes de ayer, etc. Obviamente eso no ocurre. La inflación típicamente es persistente y la inflación no es un ruido blanco. Pero la expectativa de inflación, la diferencia entre la inflación efectiva y la expectativa de inflación, si es que tenemos expectativas racionales, debiese ser ruido blanco. Debiese ser ruido blanco, ¿por qué? Porque obviamente no debiese sistemáticamente haber un error de predicción. No debiese sistemáticamente nosotros esperar que la inflación sea 3 y la inflación es 8. Y seguimos esperando que la inflación es 3 y la inflación es 8. Y no hacemos nada al respecto para modificar nuestras expectativas. Entonces, si es que las expectativas son racionales, tiene que ser el caso que los errores de predicción sean ruido blanco. ¿Ok?
La definición de innovación es una definición un poco más profunda y un poco más general que la de ruido blanco. Un proceso que es ruido blanco, por definición, es también innovación. Y decimos que una serie es innovación cuando no es posible predecir su comportamiento presente o futuro, condicional en la información que el econometrista o que nosotros tenemos en el periodo T. Entonces, si nosotros queremos hacer una predicción para una variable, lo que quiere decir con eso es que el error de predicción es un error de predicción en el cual hemos hecho un uso eficiente de información, si es que el error de predicción entre lo que ocurrió y lo que esperábamos que ocurra sea ortogonal o no podamos predecirlo, con no solo el pasado de la propia serie, sino también no podamos predecirlo con cualquier información que haya estado en nuestro set de información. Esto quiere decir que si, por ejemplo, la inflación, la expectativa de inflación, la diferencia entre la inflación y la expectativa de inflación, el error en nuestra expectativa de inflación, depende de, por ejemplo, la evolución de la devaluación o del tipo de cambio o del precio del cobre o de la tasa de interés o de lo que fuera. Entonces quiere decir que nosotros no estamos haciendo uso eficiente de la información porque podíamos haber predicho mejor la inflación utilizando esa información que no hemos usado. ¿Sí? Si el error de predicción sistemáticamente está correlacionado con otra variable, quiere decir que esa variable nos ayuda a hacer la predicción y por lo tanto el error de predicción no puede ser innovación. Por lo tanto, entonces, para innovación necesitamos que los errores sean ruido blanco, que no dependan del pasado de sí mismos, pero tampoco pueden depender de cualquier otra variable que el econometrista conozca y que pueda haber utilizado para hacer sus predicciones. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, una cosa que podríamos hacer utilizando test de autocorrelación o utilizando test de ruido blanco o innovación, es tratar de evaluar si es que nuestros errores de predicción satisfacen o no nuestros criterios. Si satisfacen los criterios, hemos hecho uso eficiente de la información. Si no los satisfacen, quiere decir que no podemos irnos a la casa tranquilos todavía, que podríamos exprimir mejor la información para recuperar la estructura. Podríamos encontrar que estamos todavía cometiendo errores sistemáticos y por lo tanto, siguiendo la expresión en inglés, es como leave money under the table, dejar plata en la mesa, ¿no es cierto? Es que no hemos hecho uso eficiente de la información y por lo tanto no estamos procesando eficientemente la información. Hay todavía algo que podríamos utilizar en la información que tenemos para predecir mejor las cosas, ¿ok? Por lo tanto, entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente un repaso muy rápido de algunos test que podríamos hacer para tratar de evaluar si es que estas implicancias que tienen expectativas racionales se satisfacen. La implicancia, entonces, es que los errores de predicción debiesen ser no sistemáticos. Entonces, típicamente hay dos familias o variantes de familias de test que podríamos utilizar para tratar de evaluar si es que, por ejemplo, los errores de predicción, acá lo estoy llamando los U-gorritos, la secuencia de U-gorritos, siguen o no, o satisfacen o no los criterios que hemos discutido. Entonces, vamos a discutir dos familias de test, los test de Breuch y Godfrey y las variantes de los test Q, los estadísticos de test Q. Acá lo que quiero decir es que estos U-gorritos debiesen ser los errores de predicción o la diferencia entre el Y observado, sea el Y lo que fuera, la inflación, el desempleo, el producto, tasa de interés, tipo de cambio, el precio del cobre, lo que ustedes quieran, menos el valor proyectado o predicho para esa variable condicional a la información que teníamos en T-1. Entonces, es como esta diferencia que tengo acá. Es la diferencia entre el YT y la esperanza en T-1 de YT. La diferencia entre estas dos cosas. O la diferencia entre el M sub T y nuestra predicción de M sub T-1. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos tener un modelo en el cual decimos, creemos que M se determina de este modo. Estimamos ese modelo y con ese modelo hacemos predicciones para el M, un periodo adelante. Ahora, lo que hacemos es, tomamos el M efectivo y comparamos ese M con nuestra predicción de M un periodo adelante. Y si es que nosotros hemos hecho uso eficiente de la información, la diferencia entre lo que ocurrió y lo que nosotros proyectamos, o el valor esperado que debiésemos haber predicho que ocurriese con la información que teníamos en T-1, debiese ser por lo menos ruido blanco y por lo tanto debiese satisfacer algunos de estos criterios. Entonces, si tenemos una secuencia de los errores de predicción, lo que queremos evaluar es si es que estos errores de predicción cumplen o no con el criterio de ser, por ejemplo, ruido blanco. Uno de los test que podemos hacer entonces es el test de Breuch y Godfrey. Y el test de Breuch y Godfrey lo que hace es básicamente una variante similar a los test de heteroelasticidad que seguramente han visto en sus cursos de econometría, en su curso de econometría 1 probablemente, o no sé cómo lo llamarían ahora. ¿Ok?
Y ese test lo que hace básicamente es correr una regresión auxiliar, en este caso en los U-gorritos, y evaluar que esa regresión auxiliar tiene tal que el valor del R cuadrado de esa regresión, multiplicado por el número de observaciones con el que corrimos la regresión, asintóticamente se distribuyen como una chi cuadrado con los grados de libertad igual al número de coeficientes que estamos estimando en esa ecuación, y lo que hacen entonces es evaluar si es que esos coeficientes son iguales a cero o no. Déjenme poner entonces esto en contexto. Supongan que acá tengo los errores de predicción para el periodo T. Entonces tengo una secuencia de errores de predicción. El error que tuve para predecir, yo qué sé, la inflación en 1990, 91, 92, 93, etcétera, ¿no es cierto? Y supongan que eso dependía, que el modelo con el cual he predicho la inflación dependía de un conjunto de variables o regresores llamados X. Con eso he estimado el modelo y con eso he obtenido el error de predicción, o obtuve el error de predicción. ¿Ok? ¿De acuerdo? Lo que quiero ahora evaluar es si los errores de predicción son o no son sistemáticos. Y por lo tanto lo que hago es que incluyo además, por ejemplo, el error de predicción un periodo atrás, dos periodos atrás, tres periodos atrás, hasta n periodos atrás, donde m es un número que ustedes fijan. Entonces, por ejemplo, dicen, quiero ver si es que, en el fondo lo que quieren evaluar es si es que el primer y el segundo rezago de esta nueva variable son estadísticamente distintos de cero. Y por lo tanto quieren evaluar si es que hay persistencia o no en el error de predicción. ¿Sí? La hipótesis nula es que todos los errores de predicción rezagados no debiesen ayudarme a predecir el error de hoy día. ¿Sí? O lo que es lo mismo, que el U-gorrito es ruido blanco, porque no hay nada en el pasado de U-gorrito que me ayude a predecir el U-gorrito de hoy día. ¿Sí? Entonces ustedes corren esta regresión, toman los errores de predicción de su modelo, lo regresionan contra los X con los que determinaron el modelo y lo regresionan contra M rezagos, donde M podría ser 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ya? Y lo que hacen es, después de correr esta regresión, obtienen el R cuadrado de esa regresión, lo multiplican por el número de observaciones, y eso sintóticamente debiese converger en una chi cuadrado con m grados de libertad, bajo la hipótesis nula que los errores son ruido blanco, o bajo la hipótesis nula de que todos estos rezagos son estadísticamente iguales a cero. ¿Sí? Entonces lo que hacen es testear si es que cuando hacen ese test, y no debiesen rechazar la hipótesis nula de que todos los coeficientes estos son cero. Y por lo tanto ustedes deberían hacer esto para todos los posibles m que la muestra realistamente les permita hacer. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen, yo qué sé, 100 datos, entonces corran esta misma regresión con un solo rezago. Después incorporen dos rezagos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta yo que sé, hasta el rezago 12, por ejemplo. Y no pueden rechazar la hipótesis nula para cualquier valor de m. Si rechazan la hipótesis nula para algún valor de m, quiere decir que con el error de predicción, por ejemplo, 3 periodos atrás, ustedes pueden predecir el error de hoy día. Y lo que quiere decir eso entonces es que eso no puede ser un buen modelo de formación de expectativas, porque ustedes con los errores que cometieron 3 periodos atrás pueden predecir los errores de hoy día y por lo tanto no están haciendo uso eficiente de la información en ese caso. ¿Ok? Bien, déjenme terminar entonces presentándoles ahora otra familia de test que podemos utilizar para hacer lo mismo. Y la otra familia de test que podemos utilizar para hacer lo mismo es el test el test Q de Box y Pierce, o también otra variante es el test Q de Leung y Box. Y lo que se hace en este caso simplemente es que se calculan los estimadores muestrales de la autocorrelación de orden S de un proceso. Entonces, para los que han hecho series de tiempo, lo que eso nos quiere decir es simplemente que yo quiero evaluar cómo se correlaciona, cuál es la correlación que existe entre una variable en el periodo T y una variable, por ejemplo, un periodo atrás, o la misma variable rezagada 2 periodos, o 3 periodos, o 4 periodos. Entonces, por lo tanto, esta es la correlación que existe entre la variable Q en el periodo T y el periodo T menos S. Y por lo tanto, esto es lo que se llama la autocorrelación de orden S, donde S entonces es la distancia en tiempo o el rezago entre UT y UT menos S. Y entonces ustedes pueden calcular acá la autocorrelación de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, de quinto orden, etc. ¿Qué deben esperar si la serie es ruido blanco? Deben esperar que todas las autocorrelaciones sean iguales a cero. ¿Por qué? Porque el error de predicción un periodo atrás no debe estar correlacionado con el error de predicción hoy día. El error de predicción 2 periodos atrás no debe estar correlacionado con el error de predicción hoy día. El error de predicción 20 periodos atrás no debe estar correlacionado con el error de predicción hoy día y por lo tanto todas estas autocorrelaciones deben ser iguales a cero y lo que hacen acá es simplemente formar este test donde agarran y
toman los cuadrados de las autocorrelaciones, sacan la suma de cuadrados de las autocorrelaciones, lo multiplican por el número de observaciones y con esto quieren testar la hipótesis nula, que todas las autocorrelaciones son iguales a cero. Y para que su proceso de ruido blanco, todas las autocorrelaciones debiesen ser iguales a cero. Por lo tanto, acá, lo mismo que en el test de Breuer-Godfrey antes, lo que hacen acá es que escogen un m. Entonces podría ser m igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces testean si hasta la autocorrelación de segundo orden, tercer orden, cuarto orden, quinto orden, sexto orden, etcétera, son estadísticamente iguales a cero o no. Y esto asintóticamente también debiese, esta flechita acá quiere decir converge en distribución. Este test de acá converge en distribución a un h cuadrado con m grados de libertad bajo la hipótesis nula de que las autocorrelaciones son iguales a cero o bajo la hipótesis nula de que los errores son ruido blanco. Y por lo tanto, ustedes deberían hacer este test para m igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y no rechazar la hipótesis nula para ningún m. Si rechazan la hipótesis nula para algún valor de m, nuevamente ustedes no pueden concluir que han hecho uso eficiente de información porque hay un componente sistemático en error de predicción. ¿Sí? Otra cosa que podríamos hacer, y con eso entonces estamos testeando ruido blanco. ¿Cómo testeamos innovación? Testear innovación es un poco más complicado, pero filosóficamente se parece mucho a un test de Breuer-Godfrey. La idea es básicamente la siguiente, nosotros redireccionamos el U-gorro, pero acá, como X, colocamos a variables que no hemos incluido en nuestro modelo para predecir a la variable de interés y queremos evaluar si, por ejemplo, una variable omitida nos ayuda o no nos ayuda a predecir el U-gorrito. Si es que hay una variable que hemos omitido en nuestro modelo y nos ayuda a predecir el U-gorrito, quiere decir que obviamente nuestro error no puede ser innovación. No es innovación, ¿por qué? Porque es predecible a partir de otra variable que está en nuestro set de información, o sea que nosotros conocíamos, que no habíamos incorporado en nuestro modelo, pero que encuentra que hay estructura y por lo tanto encuentra que es predecible una variable a partir de esa. Y por lo tanto, obviamente, eso tampoco puede ser innovación y por lo tanto tenemos que ir un paso atrás y reconsiderar nuestro modelo para tratar de predecir a la variable. Porque recuerden que lo que queremos es hacer uso eficiente de información y no dejar ninguna de estas cosas fuera de información relevante no utilizada. El test de Univox es una variante del test de Boxy-Pierce y lo único que hace es que corrige esto por grados de libertad. Y la corrección por grados de libertad es tomar en cuenta que cuando yo calculo la autocorrelación de orden 2, 3, 4 o 5, voy a ir perdiendo observaciones, porque para yo calcular la autocorrelación de orden 2, yo voy a poder tomar solamente observaciones desde la observación 3 en adelante. Y para la autocorrelación de orden 5, desde la observación 6 en adelante. Entonces quiere decir que yo voy a perder datos en calcular la autocorrelación de orden S. Por lo tanto, este es simplemente un ajuste de muestras pequeñas, pero tiene la misma distribución asintótica y si es que yo tengo un tamaño de muestra razonablemente grande, estos dos tests van a dar resultados asintóticamente idénticos. Este test es un poco mejor porque este test es un refinamiento de muestras pequeñas y por lo tanto, si pueden, es mejor trabajar con este test que con este. Pero si es que tiene un tamaño de muestra muy grande y su M es relativamente chico, no debiesen tener problemas en hacer eso. ¿Ok?